Dios les bendiga, Dios le guarde. Qué gozo estar una vez más compartiendo la palabra del Señor en esta tarde, ya finalizando una semana donde la gracia del Señor y su misericordia pues ha sostenido nuestras vidas y sabemos que ha sostenido la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven. Estamos más que agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí y compartir su palabra. Yo ahora voy a dejar que mis compañeros se presenten una vez más y pues disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo una vez más aquí este programa Mundo Cristiano y específicamente de los viernes Mundo Cristiano Juvenil. Qué gozo, una vez más, compartir la palabra del Señor, crecer en el Señor y a través de la palabra es la mejor manera. Así es que crecemos, ¿verdad? Cuando aprendemos más de Él, cuando podemos entre nuestro día a día, ¿verdad? Que esto sea lo que nosotros hablemos. Y aquí estamos para eso. Sí, siempre dándole la honra y la gloria al Señor por permitirnos estar aquí un viernes más con ustedes. De verdad que para mí es mucho más que un honor compartir la palabra del Señor y aprender más que todo. Es un grato honor y es más que una bendición, de verdad que sí. Amén. Y le damos gracias al Señor porque durante este mes de enero hemos estado hablando de ciudadanos de dos reinos, pero antes de iniciar de lleno al tema del mes, vamos a darle los anuncios de lo que pasa durante la semana en nuestra iglesia local. Recordarles que los lunes los caballeros se reúnen en diferentes hogares de nuestros caballeros y ahí se reúnen a adorar y a orar en coinonía. Los martes estamos aquí con verdades bíblicas que son expuestas por nuestro pastor y hermano Alvin Carrasco. Los miércoles tenemos consagración bíblica. Consagración, no sé por qué estoy diciendo tanto bíblica, pero tenemos consagración a partir de las 9 de la mañana. Los jueves estamos aquí nuevamente como iglesia, congregados, los ministerios, los diferentes ministerios de nuestra iglesia, pues adoramos al Señor, compartimos la palabra del Señor y sobre todo pues estamos en coinonía. Esto es a partir de las 7 de la noche. Los sábados nosotros los jóvenes estamos aquí compartiendo también la palabra del Señor a partir de las 6 de la tarde. Así que usted puede unirse, si usted se considera joven, ¿verdad? Y es joven, pues puede venir y pasar un momento agradable y escuchar palabra del Señor. Los domingos estamos aquí nuevamente a partir de las 9 de la mañana en nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracia. Así que usted no puede decir que no está informado de todo lo que pasa en nuestra iglesia local. Recordarles que estamos ubicados en la Espaillat número 86. Así que con esto y más, usted puede decir que está informado de todo el programa que tenemos para ti, si quieres ser parte y para todos los que pertenecemos a nuestra iglesia. ¿Sabes, Dayelis, que nuestro concilio a nivel mundial, la Iglesia de Dios de la Profecía, está envuelto siempre a principio de año en 21 días de ayuno y oración? Cada iglesia local hace su programa, pero hay una guía general. Sí. Y nosotros como iglesia local, este tiempo se va a concluir el 21 de enero en un retiro de 9 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra congregación, ubicada en el Espaillat 86, como tú así mencionabas. E igual todos los días de lunes a sábado la iglesia está abierta, específicamente al mediodía a las 12 hay un tiempo de oración congregacional y también donde está asignado algún hermano para compartir la palabra, y siempre por años en nuestro concilio ha dedicado este tiempo. Igual sé, muchas otras iglesias tienen diferentes programas al iniciar el año y esto es bueno. También invitarles a los hombres de esta área 5 de la Romana, que es el área a la que pertenece nuestro concilio, específicamente el distrito número 2, el viernes 30 de enero a las 7 de la noche. También en nuestra congregación local hay una actividad llamada el alfarero, Hombres del Reino en las manos del alfarero 3.0. Así que el área 5, distrito número 2, invita a esta actividad a los hombres. Amén, amén, gloria al Señor. Sabemos que hemos estado hablando de ciudadanos de dos reinos. En programas anteriores estuvimos hablando de nuestra
lo que pertenecemos, a quien realmente nosotros pertenecemos. Estuvimos estableciendo las diferencias y estuvimos hablando de muchísimos puntos que son tan importantes nosotros poder reconocer, porque ciertamente estamos en este plano terrenal, pero sabemos que como hijos del Señor, como creyentes, verdaderamente pertenecemos al reino de los cielos. Y en esto es lo que más nosotros nos queremos hacer énfasis, en recordar y en reconocer que estamos aquí verdaderamente, podemos influir en este plano terrenal. Sin embargo, todo lo que nosotros vayamos a hacer que tenga peso eterno. Y es por esto que en el programa de hoy queremos hablar acerca de obedecer a Dios en medio de sistemas humanos. Y esto es tan importante nosotros poder hablar porque vivimos en un mundo que está lleno de corrupción, que está lleno de maldad, que tiene sus propias leyes. Sin embargo, nosotros saber cuál es nuestro propósito y a quién realmente debemos de obedecer en situaciones que quizás no son tan cómodas. Tocar este tipo de temas y responder quizás esas preguntas que muchos de ustedes tienen y que también nosotros tenemos, es lo que verdaderamente nosotros nos va a edificar como cuerpo de Cristo, como creyentes que somos y como jóvenes también que somos. Entonces, anteriormente hablábamos de dos reinos, hablábamos del reino terrenal y del reino del cielo, pero hoy queremos iniciar hablando de nuestra ciudadanía verdadera, o sea, ¿cuál es esa ciudadanía verdadera que nosotros como hijos del Señor tenemos? Y sabemos que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. O sea, este no es nuestro destino, la tierra no es nuestro destino. Estamos aquí verdaderamente para cumplir un propósito que es expandir el Evangelio, es llevar el Evangelio, hablar la palabra del Señor para salvación a los demás, pero sabemos que no nos vamos a quedar aquí. Sabemos que tenemos una gloria eterna que nos espera, y en nosotros reconocer esto nos va a permitir vivir con intención verdadera en este mundo. Amén. Así es, tener esto claro y que somos la palabra verdad, y es uno de los versos que tenemos como clave en 1 Pedro 2:11, somos peregrinos y extranjeros. Yo entiendo que nos ayuda a nosotros a vivir menos afanados. Así es. ¿Verdad? Porque no sabemos que lo que estamos viendo va a pasar. Y no es que no nos preocupemos, porque cada cosa que el Señor permite que llegue a nuestra vida tiene un propósito, nos hace crecer en Él. Su palabra nos dice, nos habla en Pedro también, que estas tribulaciones, todas estas cosas que pasamos aquí, después que hayamos sufrido un poco, ¿verdad? Entonces seremos establecidos, afirmados. O sea, es parte de todo el proceso en lo que esperamos al Señor. Entonces nos permite a nosotros vivir, deberíamos vivir más relaxed, porque sabemos que esto no termina aquí. En estos días a mi hijo le he estado hablando mucho. Cuando hace ciertas cosas, yo le dije, oye, eso no te está poniendo puntos en el cielo, o sea, te está restando lo que estás haciendo. Y verdad, es una dinámica con él de juego, ya que es un niño, pero si lo pensamos así, de esa manera, es como nosotros tratar de, como nos dice su palabra, ¿verdad? No hagamos tesoros aquí en la tierra, sino, ¿verdad?, que atesoremos ¿qué es lo eterno? Así es que nosotros debemos de pensar, ¿qué es lo eterno? ¿Qué es lo que pertenece al reino de Dios? Tú sabes que Filipenses 3:20, Pablo nos habla y nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo nos recuerda que aunque nosotros podamos vivir físicamente en esta tierra, nuestra identidad y nuestra lealtad como hijos del Señor pertenecen al cielo. Y en un mundo que intenta constantemente definirnos por quizás nuestra nacionalidad, nuestro estatus social, los títulos, el dinero que nosotros tengamos o podamos llegar a tener, ese cargo en el trabajo, o sea, todo eso el mundo trata de definirnos a nosotros. Sin embargo, el Señor no nos define como eso, nos define como ciudadanos del reino. Y es importante que
que nosotros vivamos como tal, que nosotros vivamos como el Así Señor es. espera que vivamos. O sea, pensar con una mentalidad eterna, tomar decisiones basadas en lo que Dios aprueba, no acomodarnos quizás a esta cultura que está tan tergiversada, que va en contra de la palabra del Señor. Y yo creo que nosotros vivir con ese chip de que nuestra patria es celestial, de que verdaderamente esa es la patria que a nosotros nos pertenece como hijos del Señor. Amén. Y tú sabes que a veces está ese conflicto entre el servir a Dios o servir a ese sistema del mundo, y quizás podemos rozar en cierto punto solamente en enfocarnos en servir para el mundo, en vivir para el mundo, en hacer las cosas del mundo. Y yo creo que hoy estamos, o siempre hemos estado llamados a enfocarnos en las cosas que, verdad, tienen peso en la eternidad, que pesan en la eternidad, que es lo realmente que nos va a ayudar, nos va a garantizar a nosotros que ese deseo, ese anhelo que el Señor quiere que nosotros vivamos, o como el Señor quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra, es lo que nos va a permitir verdaderamente hacerlo. Y partiendo desde ese punto, nosotros, o más bien ustedes, quizás en algún momento se han encontrado entre ese conflicto, quizás por las tantas cosas que tenemos que hacer, de servir, de el trabajo, la universidad, las tantas cosas. Y yo quiero puntualizar algo, y es que quizás ese sistema del mundo promueve valores que son centrados en cosas del mundo, pero nosotros como hijos del Señor nos llama a una vida de dependencia, de obediencia y de total servicio solamente a Él. Entonces, ¿qué podríamos agregar en este punto? Que más bien para tener ese balance de no servir al mundo en esa dependencia de tengo que servir al mundo, y debo de seguir sirviendo al Señor, porque como hija del Señor que soy, como creyente que soy, es lo que me corresponde. No es que está mal nosotros tener trabajo, estudiar, estar en la universidad, pero quizás nosotros podemos caer en esa dependencia que debo de hacer las cosas terrenales. ¿Sabes qué? Dale, Anaudi, dale. Bueno, hay algo importante, y es que nosotros debemos de volver al principio. ¿En qué sentido lo digo? Tú hablas del trabajo, hablas de las cosas que hacemos a diario, y la palabra de Dios nos los muestra, todo proviene de Él. Muchas veces hay personas que hablan de mi vida secular, y yo entiendo que como hijos de Dios nosotros no tenemos una vida secular. Exactamente. Es todo parte de, o sea, cómo yo sirvo a Dios cumpliendo con lo que este mundo déjame buscar la palabra, establece, o como Él lo estableció para que se viviera aquí en la tierra, ¿verdad? En un orden, todo Él lo ordenó desde un principio, puso cada cosa en su lugar, y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Vivir en orden. Eso es así. Cumplo con las leyes que yo sé que bíblicamente son sustentadas, como lo estuvo desde el principio. Eso es Él así. le dio orden a Adán desde el principio. Entonces, es vivir en el origen. Si pudiera decirlo así. No, y es que la misma Biblia lo dice, nadie puede servir a dos señores, pues amará a uno más que al otro. Entonces, si a ti te tocó estar, por ejemplo, en un trabajo X y desempeñar una función X, todo lo que una persona que sirve al Señor debe de hacer es para su gloria. Entonces, si tú estás en un trabajo X y tú estás en una posición X, es para que Dios sea exaltado con tu posición. Amén. Y para tú mostrar a Cristo en esa posición, no simple y llanamente para cumplir como ok, un trabajo más, voy, lo hago y me voy a mi casa. Ese no es el punto, ese no es el punto donde que Dios te pone en algún sitio. Si vamos a la Biblia, cada persona que Dios colocaba era en un sitio, era para Él exhibirse y para Él llevar un mensaje, que se puede hacer las cosas con excelencia para honra y gloria de Dios, pero también hacerlas para Dios, que esa es la manera más efectiva de predicar. Amén. Totalmente. Y con esto no es que estamos diciendo que el dinero o el éxito sean malos en sí, sino que nosotros entendamos que nada de estas cosas pueden ocupar el lugar de Dios. Amén. Sabemos que Así cuando algo gobierna nuestra vida, ya sea nuestras decisiones, eso que controla nuestro tiempo, eso que define tu valor, todas esas cosas poco a poco se van convirtiendo, si le damos, verdad, la oportunidad, convirtiéndose en el Señor, o sea, Así en el es. Señor. Y
lamentablemente lo que gobierna en nuestro corazón gobierna en nuestra vida. Entonces eso es una realidad que nosotros debemos de conscientemente todos los días preguntarnos qué es lo que está realmente gobernando mi vida. ¿Lo está gobernando mi trabajo, las cosas que hago, mis estudios, o verdaderamente mi vida la gobierna el Señor? La gobierna lo que Él quiere que yo haga, sus planes, sus propósitos para mi vida. Y yo entiendo que también nos vemos muy arraigados de las influencias que nosotros podemos quizás tener. Y tú sabes que es sumamente bueno hablar de cómo nosotros podemos influir sin contaminarnos, porque ciertamente sabemos que este no es nuestro reino, pero si estamos aquí en esta tierra es con un propósito que el Señor de antemano, como lo establece su palabra, ya ha destinado. Entonces, a veces nosotros podemos preguntarnos cómo yo puedo quizás influir sin contaminarme en un mundo que está de continuo mal, en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que contradice mis valores, que contradice la palabra del Señor. Y Juan 17:15-16 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es Jesús, el Señor, diciendo que él no ruega que nos quiten del mundo, sino que nos guarden del mal, porque Él sabía lo que nosotros nos íbamos a enfrentar. Y más para adelante dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús no pidió que nosotros, sus discípulos, fuéramos aislados de las cosas del mundo, sino que más bien seamos guardados, porque ciertamente ese propósito de nosotros expandir el Evangelio, de una forma u otra tenemos que hacerlo. Y no va a ser nosotros aislados, no va a ser sin nosotros exponernos, sin hablar con personas que no son creyentes, sin tener temas a debatir con otros que no creen de la misma forma que nosotros creemos. Y yo entiendo que el tener valores firmes, el nosotros verdaderamente arraigarnos a la palabra, es lo que nos va a permitir no contaminarnos y que podamos influir. No sé si tienen otros puntos que quizás les puedan funcionar a aquellos que nos escuchan. Y ya como que partiendo un poquito, o para ir cerrando, sabemos que existen leyes terrenales y existen leyes celestiales, y a veces esto puede rozar y puede chocar, y muchas veces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, decimos: ¿pero qué hago? Quizás cuando estas leyes que se están estableciendo van en contra o confrontan más bien las leyes del cielo. ¿Y qué hacer? ¿Qué yo puedo hacer en ese momento? ¿Cómo puedo accionar? Sin embargo, Hechos 5:29 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo a mí particularmente me hace entender que el Señor es soberano, es lo primero, porque si Él ha permitido y Él ha establecido reyes y gobernantes, es con un propósito, y es sabiendo que Él tiene el dominio y el control de absolutamente todo. Y si quizás esas reglas, esas leyes que se están estableciendo, que van en contra de la palabra del Señor, yo entiendo que lo ideal sería orarle al Señor para que nos permita a nosotros mantenernos firmes, y que Él mismo nos vaya direccionando a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos en ese momento. Así es. O sea, esa posición que yo debo de tener como ente, ¿verdad? Como civil. Sabemos que vivimos en una cultura que normaliza lo que el Señor llama pecado. Así Sabemos es. que vivimos en una cultura que las leyes humanas chocan con los principios bíblicos. Sin embargo, yo entiendo y creo y confío totalmente en la soberanía del Señor. Y Él nos va a permitir a nosotros vernos en una situación en la que quizás, hablando en términos de leyes, no sepamos qué hacer. Así es. Yo entiendo que el Señor suple la sabiduría, suple el conocimiento, y Él mismo sabe ordenar cada cosa en su lugar. O sea, mira, y la palabra del Señor es tan viva, y los planes del Señor son tan hermosos, que aún en los tiempos donde más se perseguía a los cristianos fue donde más creció el Evangelio. Y en los momentos donde la iglesia más afectada se vio, es donde más creció. Entonces yo soy de los que creo que el Evangelio siempre va a seguir creciendo. Obviamente estamos viviendo unos momentos
bastante cruciales, diría yo, donde ya estamos viendo guerra, rumores de guerra, y donde se está diciendo, donde se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál sería la posición que nosotros como cristianos deberíamos mantener, totalmente negados a lo que la Biblia condena? Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen religiosos, decirle, y perdón que sea tan llano, al aborto en cualquiera de sus facetas, que es aborto, y que Dios está en contra de eso, decirle a la homosexualidad que a ti te amamos como ente, te amamos como persona y queremos siempre lo mejor para ti, pero el hecho de amarte no significa que estemos de acuerdo con la práctica. Totalmente. Esa es la posición que un cristiano siempre debe de mantener. Y aun si el gobierno quiere aprobar, pronunciarnos de que no estamos de acuerdo con el ser humano, de que se debe de preservar su vida, estamos de acuerdo con el ser humano de que cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera con su cuerpo, pero saber que no debemos apoyar a que eso se fomente, porque ese no es el diseño que Dios creó. Amén. Totalmente. No es lo que creemos. Totalmente. Y como nosotros hemos hablado acerca del reino que pertenecemos, hemos tocado puntos que yo entiendo que deben de tocarse. Hemos hablado de los conflictos que se pueden presentar, hemos hablado acerca de lo que el Señor nos pide, hemos hablado acerca de que verdaderamente pertenecemos al reino de los cielos. Pero ¿cómo yo puedo evidenciar a qué reino verdaderamente yo pertenezco? Porque yo puedo decir que yo pertenezco al reino del Señor, que yo pertenezco al reino de los cielos, pero ciertamente la palabra habla de frutos. Sí. Y no queda en duda a cuál yo pertenezco. Ahí Así está, que no quede, de donde sea que yo pase, no quede en duda, ¿verdad? De a qué ciudadanía realmente es que pertenecemos. Sí, y eso es lo que mencionaba anteriormente. Podemos decir que pertenecemos al reino de los cielos, pero quizás estamos viviendo como establece el reino de la tierra. Así es. Entonces, en Mateo nos menciona que por nuestros frutos nos van a conocer. conoceréis. Entonces, al reino que yo pertenezco no es lo que yo puedo decir, sino es cómo yo vivo, cómo yo me manejo, lo que hago o si realmente obedezco las leyes de ese reino y esas prioridades, o sea, esas prioridades que yo establezco en base a ese reino. Y yo entiendo que es sumamente importante que nosotros entendamos este punto, que no es tanto lo que yo pueda decir a quien yo pertenezco, sino más bien eso que yo estoy evidenciando, eso que está quedando expuesto, esos frutos que yo estoy demostrando de que verdaderamente pertenezco al reino de los cielos o pertenezco al reino de la tierra. Entonces, esa es una pregunta que quisiera que todos nos quedemos con ella y pues que hagamos reflexión y que meditemos en ella y que quizás hay cosas que tenemos que seguir cambiando porque ciertamente somos seres humanos y muchas veces somos o no ponemos correctamente en balanza lo que verdaderamente nosotros debemos de poner en balanza y como prioridad. Entonces, nuestra vida obviamente predica constantemente y la pregunta es que ¿qué mensaje está dando mi vida? O sea, ¿qué puedo yo realmente reflejar? Si realmente estoy reflejando a Cristo, estoy reflejando las leyes celestiales o estoy reflejando las leyes terrenales y me aferro a ellas y la defiendo aunque estén en contra de la palabra. Y yo entiendo que con esta pregunta nos quedamos y también invitarlo a ustedes que quizás si tienen ciertas preguntas, tienen ciertas inquietudes, no sé, podrían dejarlo o pueden más bien dejarlo en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, si tú que no estás viendo sabes cuál es el canal de YouTube. Y que quizás aquellos que nos escuchan también a través de la radio, pues si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, pueden hacerla. Y vamos a ver si para el próximo programa o en otro programa podemos pues responderla, sea 2, sea 3, lo vamos a tomar en cuenta y pues la vamos a responder. Porque yo entiendo que quizás muchas personas tienen preguntas
y se quedan como que con la duda, con la vergüenza, pero pueden hacerlo. Claro. Así es. Les invitamos a que puedan hacer sus preguntas, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, y en el próximo entonces programa se estará respondiendo la pregunta. Así que esto es todo por la tarde de hoy. Venimos con más durante el mes de enero. Amén. Y sabemos Amén. que el Señor seguirá hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Así que Dios les bendiga y Dios les continúe guardando. Nos vemos en un